al hacer referencia al positivismo, no podemos dejar de mencionar a uno de los filósofos del derecho más importantes que tuvo la edad contemporánea, el fin de la edad contemporánea, que es Hans Kelsen. Hans Kelsen, que nació en Praga en 1881, o sea, nació en la República Checa, pero desarrolló gran parte de su obra en Austria, que falleció en Estados Unidos, que con una gran influencia de las ideas de Kant, vino a proponer la necesidad de purificar el derecho para de esa manera poder darle un estatus científico al derecho. Kelsen estuvo en la Argentina, fue invitado por un profesor argentino llamado Carlos Cosio, que está a la izquierda de esta foto, el que está en el centro, Hans Kelsen. Como ustedes ven, una figura bien austríaca, bien alemana. Esta foto fue tomada en la sala de profesores de la Universidad de Buenos Aires en 1949, en la que fue invitado a exponer. ¿Qué dice Kelsen? Varias cosas. Primero dice que tenemos que someter al derecho a una doble purificación. Hay que purificarlo, por eso su obra se llama Teoría Pura, para tener el derecho puro. Primero, lo tenemos que purificar, o sea, le tenemos que quitar la realidad fáctica, los hechos. ¿Por qué? Porque eso lo estudian otras ciencias. Hay otras ciencias que estudian las ciencias naturales, que estudian lo que pasa. Estas ciencias se basan en un tipo de relación que se llama relación de causalidad. Hay una causa, le sigue un efecto o una consecuencia. Y estudian esas causas y efectos. La química, la física, y aún otras como la sociología, de alguna manera estudian, bueno, pasa esto y porque pasa esto pasa otra cosa. Son hechos. Lo que pasa. Al jurista, dice Kelsen, a los que estudiamos derecho, no nos importan las relaciones de causalidad, de la realidad fáctica. No nos importa lo que pasa. Lo que nos importa es la relación de imputación con sanción que está en la norma. La norma dice, por ejemplo, que si alguien comete homicidio, debe recibir prisión. No es una relación de causalidad, no es que porque cometa homicidio va a recibir automáticamente prisión. No, no es una realidad fáctica. A lo mejor no la recibe, pero la debe recibir. Esa relación de imputación con sanción es la norma. Y expresa un deber ser que se le dirige al juez. No expresa lo que es, expresa lo que debe ser lógicamente. De esta manera, diciendo en el derecho nos quedamos solo con relaciones de imputación con sanción, le quitamos al derecho toda la parte de la realidad fáctica, que puede haber muchas discusiones sobre cómo son las cosas. Pero no nos interesa en el derecho discutir cómo son las cosas. Nos interesa discutir cuáles son las relaciones de imputación. El deber ser de las normas. La segunda purificación implica distinguir el deber ser lógico que está en la norma de los valores. La norma establece una relación de imputación. Si fulano mató, debe ser la prisión, porque está en la norma. No si nos parece que es justo que vaya a prisión o no, si nos parece que es justo que reciba esta prisión y no la otra, si debe recibir prisión o no, podríamos entrar en otras discusiones, como por ejemplo, si debe recibir prisión el que tiene droga o el que comete un aborto, etcétera, etcétera, etcétera. No, no entramos en la discusión de los valores si es justo o no, dice Kelsen. Lo que en el derecho nos interesa es si hay una relación de imputación en la norma, porque los valores son relativos, cada uno tiene sus valores, son subjetivos, dependen del sujeto. Y además los valores no tienen sanción. Al que lo cumple o no los cumple le va igual. No, no viene, le va igual en el sentido de que no viene un oficial de justicia a imponerle la norma. En cambio, la norma jurídica tiene sanción, porque es una relación de imputación con sanción. Entonces, cuando nos referimos al derecho, nos tenemos que referir solo a la relación de imputación, no a las relaciones de causalidad del mundo real, no a lo que pasa, sino lo que debe pasar, pero no lo que debe pasar en sentido moral, que no tiene sanción y que es relativo y subjetivo, sino lo que debe pasar según la norma que está respaldada por una sanción.
Y entonces así nos quedamos con un derecho puro, un derecho que son solo las normas, lógicamente, en donde no entra la realidad, no entran los valores. Entonces, si uno va a discutir jurídicamente un tema, tiene que discutir sobre normas, no sobre hechos, no sobre valores. Si nosotros vamos acá a dar una clase de derecho, tenemos que hablar de normas, no tenemos que hablar ni de hechos, ni de lo que pasa, ni de los valores, lo que es justo que pase. Tenemos que hablar de las normas, porque ese es el objeto de nuestra ciencia. Si uno quiere hablar de lo que pasa, tiene que ir a estudiar sociología, o historia, o química, o física, o antropología. Allá estudian lo que pasa, acá estudiamos lo que debe pasar. Pero lo que debe pasar en el sentido de las normas, porque si queremos estudiar lo que debe pasar moralmente, dice Kelsen, eso no se puede estudiar porque es subjetivo, es relativo. Podemos discutirlo en el bar, pero no lo podemos estudiar académicamente. Esta es la idea de Kelsen. Al estudiar la norma, como esta relación de imputación con sanción, vemos que las normas se dan en una relación lógica con otras normas. Kelsen nos propone, para representar gráficamente el ordenamiento de las normas, utilizar la idea de una pirámide. En una pirámide hay normas que están en la base, hay otras normas que están más cerca de la cúspide y al final está la cúspide. Como vemos por la pirámide tiene una forma de triángulo donde la base es más grande. Quiere decir que normas inferiores hay muchas más que normas superiores que son menos. Pero las normas superiores tienen una jerarquía mayor que las inferiores, lógicamente. Y dice Kelsen, hay relaciones entre las normas que están en la pirámide. Relaciones verticales, o sea, relaciones entre normas que están arriba y normas que están abajo, y relaciones horizontales, o sea, relaciones entre normas que están en el mismo nivel. ¿Cómo es esto de normas y arriba y de abajo? Y sí, por ejemplo, la Constitución es una norma que es superior en la pirámide que la ley. Y la ley es superior al decreto, no hablando de los DNU, de los decretos comunes. Y una ley y un decreto son superiores a una resolución de un ministro. Por eso es que están jerárquicamente ordenados. Ahora hay relaciones entre normas de distinto nivel, porque por ejemplo la Constitución dice cómo hay que hacer las leyes. Es una relación vertical de producción, porque la Constitución está arriba de la ley y dice cómo se hace la ley, que tiene que iniciar en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la tiene que votar, si obtiene mayoría pasa a la otra Cámara, la tiene que votar, o le introduce alguna modificación y entonces vuelve a la anterior. Eso está en la norma superior. La norma superior dice cómo se hace la inferior, relación de producción. Y relación de contenido también. A veces la norma superior le dice a la norma inferior algo de lo que la norma inferior tiene que decir. Por ejemplo, la Constitución dice que el derecho que el Estado tiene que proteger el trabajo a través de la ley. Y que la ley tiene que garantizar, por ejemplo, un sueldo mínimo. Pero no dice de cuánto. No, eso lo fija la ley. O descanso y vacaciones pagas, dice la Constitución, pero no dice cuántos días de vacaciones. Eso lo dice la ley del contrato de trabajo dice que 14 días si la antigüedad es menor a 5 años, sino 21 días de vacaciones, etcétera, etcétera. Esas son relaciones verticales de contenido, porque la ley superior dice algo del contenido de la ley inferior. Pero otras veces hay relaciones horizontales, o sea, entre normas del mismo nivel. Por ejemplo, el Código Penal dice que comete hurto el que se apodera de una cosa ajena, pero no dice cuáles son las cosas. No, eso está en el Código Civil y Comercial. O sea, el Código Civil y Comercial, que es una ley, define lo que es una cosa y después el Código Penal nos dice que el que se apodera ilegítimamente de eso comete hurto. Esa es una relación horizontal de contenido. ¿Qué pasa si las normas se contradicen? Dice Kelsen. Bueno, si las normas son del mismo nivel y se contradicen, la que vale es la última. Salvo que la norma anterior sea una norma especial para un temita en concreto y la posterior sea una general. Si se contradicen normas superiores con las inferiores, la que vale es la superior, y no la inferior.
Con ocasión de la pandemia, por ejemplo, la Corte Suprema declaró inconstitucional el decreto, el DNU de necesidad y urgencia del presidente, prohibiendo que se dicten clases en la ciudad de Buenos Aires, porque dijo que según la Constitución eso lo tiene que decidir cada provincia, y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno. Entonces dijo, este DNU contradice la Constitución, que es superior, entonces vale la Constitución, el DNU no lo tiene que aplicar. No respetó la relación vertical de contenido, porque las leyes tienen que reglamentar los principios constitucionales sin contradecirlos. Esto quiere decir que, según Kelsen, para interpretar una norma, lo que hacemos es fijar el marco de posibilidades dentro del cual el operador del derecho puede crear la norma inferior. Y la puede crear de una manera o la puede crear de otra. La Constitución dice que la ley tiene que garantizar descanso y vacaciones pagas, pero no dice en qué época del año. La ley dice, la ley actual, que en principio es entre octubre y marzo. La Constitución no dice cuántos días, la ley actual dice 14 días o 21 días, pero el legislador podría haber puesto en lugar de 14, 15 o 10. Hay otros países que son diferentes, el tiempo de vacaciones, según la antigüedad. ¿Qué es interpretar la Constitución? Fijar el marco dentro del cual los legisladores hacen las leyes sin contradecir la Constitución. Y el juez, al dictar sentencia, mira el marco que le da la ley y dentro de ese marco decide. La ley le dice que tiene que poner prisión de 8 a 25 años. Y bueno, el juez elige. Si pone menos de 8, va a tener un problema, va a contradecir la ley. Si pone más de 25 también, pero entre 8 y 25, ese es el marco que le da la ley. Y a veces el marco es más complejo porque a veces la ley es más difícil de interpretar también. Esto es un poco más complejo. Kelsen dice que para que podamos pensar científicamente el ordenamiento, tenemos que suponer dos normas, que son normas supuestas. Son normas que son necesario científicamente admitir que existen, aunque en realidad no son normas positivas. Una de ellas él le llama la norma hipotética fundamental. ¿A qué apunta la idea de la norma hipotética fundamental? Supongamos que viene un cliente, un estudio jurídico, y este cliente les viene a traer un caso de un inquilino que no paga el alquiler. Les deja el contrato y entonces uno lo cita al inquilino, al estudio. Y le dice, mire, usted no paga el alquiler, pero usted debe pagar el alquiler. Y el inquilino le pregunta, ¿y por qué debo pagar el alquiler? Porque lo dice el contrato. El contrato dice que usted debe pagar tanto por mes. Y el inquilino pregunta, ¿y por qué debo cumplir el contrato? Y el abogado le puede decir, bueno, porque según el Código Civil y Comercial, los contratos son actos jurídicos que tienen valor y pueden crear derechos y establecer obligaciones. Y el inquilino puede preguntar, ¿y por qué tengo que cumplir el Código Civil? ¿Por qué debo cumplirlo? Ese deber, digamos, el deber de pagar el alquiler dependía de que debo cumplir el contrato. Y que debo cumplir el contrato depende de que debo cumplir el Código Civil. ¿Y por qué tengo que cumplir el Código Civil? O civil y comercial. Y el abogado le puede decir, y porque según la Constitución, el Congreso de la Nación es el que establece el Código Civil y Comercial. Pero ¿qué pasa si nos pregunta el inquilino, ¿y por qué debo cumplir la Constitución? Resulta que si yo no tengo de dónde sacar el deber de obedecer la Constitución, se me cae todo el resto del deber. O sea, no le puedo decir usted debe pagar el alquiler, porque si él debía pagar el alquiler, porque debía cumplir el contrato, porque debía cumplir el Código Civil, debía cumplir el Código Civil porque debía cumplir la Constitución, pero yo no le puedo fundamentar por qué debe cumplir la Constitución, no queda ningún deber en el ordenamiento, se cae todo el ordenamiento. Esto el iusnaturalismo lo resolvía fácil. Hay que cumplir la Constitución porque es justo, porque es valioso, porque necesitamos reglas sociales para convivir y llegar al bien común y a la paz. Pero Kelsen dijo, no podemos meter la moral, no podemos meter los valores. Nos tenemos que tener solo en las normas. Y entonces, para que no se le caiga todo el ordenamiento, él admite, él reconoce, él dice que debemos suponer una norma hipotética fundamental.
Fundamental porque es la que sostiene todo el ordenamiento. Hipotética porque es una hipótesis, porque no es una norma establecida. ¿Y qué nos dice esta norma hipotética fundamental? Que hay que obedecer al constituyente, o sea, al que hizo la Constitución, que se aplica, que da lugar a una pirámide de normas que se cumple. A ese hay que obedecerlo. Y tenemos que suponer que existe esta norma que nos manda, que nos impone el deber de obedecer a ese constituyente. Un deber lógico, no un deber moral. Esta es la norma hipotética fundamental. Otra norma supuesta es la norma de habilitación. Esto también es complejo. ¿Qué es lo que propone Kelsen? Kelsen dice, bueno, ¿cómo abordamos el problema de que a veces pasa que tenemos una norma superior que contradice una norma inferior, pero cuando los tribunales tratan este tema, lo resuelven mal y terminan haciendo valer la norma inferior aunque va en contra de la superior? Es decir, supongamos que, por ejemplo, se sanciona una ley estableciendo la pena de muerte, lo cual va en contra de la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional reconoce la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Costa Rica, que prevé que los países que no tienen pena de muerte no la pueden restablecer. Pero no importa, en el gobierno, por ejemplo, en el Congreso, un grupo de legisladores gana con el voto de gente que quiere la pena de muerte para la violación y sancionan un nuevo código penal con pena de muerte para la violación. Entonces a un violador lo está juzgando, el fiscal pide pena de muerte y el juez sentencia pena de muerte. El defensor plantea, no, esto es inconstitucional, plantea que se anule la sentencia. Pero la Cámara de Apelación le da la razón al juez y la Corte Suprema le da la razón al juez. Y por tanto al reo se lo van a llevar para aplicarle la pena de muerte. Porque no hay otro tribunal. En realidad estaría el Tribunal de Derechos Humanos de Costa Rica, la Corte Interamericana. Es todo un caso hipotético, lógicamente sería escandaloso una cosa así. Probablemente no se consiga, de hecho, hacerlo, ni se animen los legisladores a sacar esto, ni los jueces a sancionarlo, pero es un supuesto. ¿Qué pasaría en un caso así? Porque se va a terminar aplicando la norma inferior que va contra la norma superior. Y no hay manera de revisarlo, porque hasta el máximo tribunal dijo que así era. Kelsen dice que en estos casos tenemos que suponer que hay una habilitación, un permiso al órgano encargado de funcionamiento para convalidar una norma inferior que es incompatible con una norma superior, y de esa manera deja de haber contradicción. Es como si el órgano encargado del funcionamiento estuviera habilitado a modificar la norma superior para que no contradiga la inferior. Lo tenemos que suponer porque si no pierde lógica y pierde coherencia el sistema normativo. Eso es lo que plantea Kelsen. Con la idea de la norma de habilitación que Kelsen introduce, ya maduro, digamos, no está en sus primeras obras, Kelsen plantea que una norma inferior es válida cuando respeta la norma superior en el contenido del órgano siguiendo el procedimiento, o cuando, dictada con otro contenido por cualquier órgano o procedimiento, es convalidada por el órgano pertinente. Es convalidada por los tribunales en su máxima expresión, sin que exista más posibilidad de revisarlo o modificarlo.